Señores, seguro que recuerdan el 7 de julio, el día de San Fermín de 2016. Han pasado 10 años. Yo estaba en aquella época en televisión y la manada de los Sanfermines, la manada de Pamplona, se convirtió en noticia mañana, tarde y noche. Un grupo de españoles, entre los que había militares y gente con uniforme, habían abusado a una joven en el entorno de la fiesta de San Fermín. Se expuso todo, sus caras, su rostro, direcciones, dónde vivían. Todo eso provocó posteriormente la ley Solo sí es sí, recuerdan, la de Irene Montero. Ley tan mal hecha que ha liberado a más de 1000 agresores sexuales, rebajando condena, muchos dejándoles en la calle. Nunca han pedido perdón por eso. Los miembros de la manada, cuya imagen estaba día y noche en televisión, finalmente el Tribunal Supremo les condenó a 15 años de prisión. Hay muchos que ya han salido en libertad, pero la mayoría tuvieron que cumplir buena parte de esos 15 años. Hoy en día nadie habla de las manadas. ¿Por qué? Pues porque solo se comentan cuando son manadas de españoles, no cuando forman parte de ellas extranjeros. Y los datos que publica Marcos Ondarra en The Objective son más que preocupantes. Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien hallado, Albert. Encantado, como siempre, de acompañarte. 5.000 manadas en 10 años de las que no se habla. ¿Es cierto? Rigurosamente cierto. De hecho, los datos se extraen del Ministerio del Interior, que llegan hasta finales de 2024 y uno, por una regla de 3, puede llegar hasta 2026. Me explico, ¿vale? Yo creo que la introducción que has hecho es perfecta. Todo el mundo, yo creo que recuerda más o menos con cierta claridad el caso. Estamos hablando de 5 españoles que agredieron grupalmente, sexualmente, de una madrileña de 18 años. Fue un caso muy mediático hasta el punto de que se puede arguir, se puede incluso discutir si llegó a afectar al propio juicio, ¿no? Hay que recordar que en la primera sentencia había un juez discrepante que dijo no apreciar ningún tipo de agresión sexual. A ese juez posteriormente se le sometió a un escarnio público. Hay que recordar que si bien los hechos tienen lugar en 2016, en 2017 las calles, estaban manifestaciones por todas las grandes ciudades, al grito de solo sí es sí. Es decir, que todo eso inició un movimiento que deriva, como bien ha recordado, en 2022 en la ley del solo sí es sí, ¿no? Que además de una manera muy paradójica, muy paradigmática también, se vuelve a favor de los benefactores sexuales, lo cual es un buen reflejo de la eficacia que tienen las políticas de igualdad a la hora de mitigar los problemas que quiere supuestamente mitigar, ¿no? Pues bueno, uno recuerda todo aquel escándalo y, sin embargo, no recuerda escándalos posteriores, ¿no? Si uno se remite a 2017, 2018, 2019, 2020, no recuerda haber oído de manadas. Quizá los que más rebusquen sobre esta materia en Internet, puede que les suene de algo la manada de Azuca y Cadenares en Guadalajara, la de Sabadell, la de Badalona, pero no tiene ni punto de comparación el eco mediático que tuvieron aquellas con la que tuvo la manada de Pamplona, ¿no? En el caso de la manada de Azuca y Cadenares, que es una agresión sexual grupal que se produce en 2018 a una niña de 12 años por parte de 6 magrebís. 6 magrebís llevan a una residencia de ancianos a una niña de 12 años y la penetran anal y vaginalmente por turnos, ¿vale? Esto sucede en 2018. En 2019, hasta 2019, el caso se mantiene silenciado. De hecho, está el escándalo cuando salta a la luz que los propios vecinos van al centro de menores extranjeros a liarla, ¿no? Por la tensión que provocó todo aquello en el pueblo. Uno puede recordar, por ejemplo, el caso que se produjo el año pasado sobre la violación del falso Mena de Hortaleza en la Comunidad de Madrid. Es decir, que tenemos escasos casitos así que muchas veces por su crudeza han llegado al panorama mediático, pero sin embargo no tenemos ni mucho menos un mapa completo de la magnitud del problema. Pues bien, si uno atiende a los datos del propio Ministerio de Interior, que desde 2018 recoge datos de lo que son las manadas, es decir, de violaciones sexuales en grupo,
sexuales grupales, uno se encuentra que entre 2018 y finales de 2024, es decir, en un lapso de 6 años, se han producido 3.737 violaciones grupales. 3.737 hasta finales de 2024. ¿Qué sucede? Que no tenemos datos todavía de 2025 y no tenemos datos de la primera mitad de 2026. Pero si uno hace una simple regla de 3, digamos que la extrapolación, más o menos en este año y medio se habrían producido, si sigue ese ritmo y no se ha acrecentado, 800 violaciones, ¿vale? 800 violaciones en un año y medio. Los datos de los que tú hablas, y son datos oficiales, es que en los últimos 8 años, que es desde que gobierna Sánchez, para que se hagan una idea, las violaciones aumentaron un 286%. Correcto. Y los delitos sexuales un 85%. Sí. La mayoría, dime si digo bien, la mayoría de estas agresiones grupales cometidas por extranjeros, ¿cierto? Correcto. El 43%, el 33% estarían cometidas por españoles y el resto todavía están sin identificar la autoría, ¿no? Digamos. Y estos son datos ¿De qué nacionalidad extranjera mayoritaria? Se reparten, ¿eh? Está bastante repartido. Es cierto que si uno atiende, por ser muy pulcro con los datos, como no quiero meter la pata en esta cuestión, te lo reproduzco del informe directamente del Ministerio, que lo tengo aquí delante. Partiendo de la base de lo que te comentaba, que es que el 43% de las agresiones sexuales grupales están cometidas por extranjeros, el 33% por españoles y un porcentaje, que en este caso correspondería al 25%, pues todavía por identificar, ¿no? Pues muy bien, si uno se va a las nacionalidades concretas, se encuentra, y aquí lo tengo, con que entre los países de procedencia de los autores extranjeros destacan Marruecos en un 9,5% de los casos, Rumanía en el 7% de los casos, Ecuador en el 4% de los casos. Esas serían las 3 nacionalidades dentro de los extranjeros que tendrían una mayor prevalencia dentro de este tipo de delitos, ¿no? Marruecos, Rumanía y Ecuador. O sea que el tópico de que un hombre, varón, marroquí, comete una agresión sexual grupal no es un tópico, es una realidad estadística. Y a la vez, el 43% de agresiones grupales cometidas por extranjeros con el porcentaje que significa la población extranjera en España, que es mucho más baja que en Alemania o en Francia, eso es mucho, el 43, ¿no? Hombre, pues si uno hace de nuevo una regla de 3, esto implicaría que son alrededor de 4 veces más propensos a cometer una violación que un ciudadano o que un ciudadano español. Y hay que tener en cuenta que en los datos del Ministerio del Interior únicamente se disgrega por extranjero o español. Pero dentro de los españoles podría haber nacionalizados, ¿por qué no conjeturar, no? Claro. Ahí no digamos que ese matiz nos introduce dentro de los boletines estadísticos del Ministerio del Interior y de hecho yo creo que se oculta deliberadamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuántos nacionalizados ha habido en los últimos 10 años. Muchos que además de todo tipo de nacionalidades, especialmente de las marroquíes, por otro lado son los más propensos, ¿no? Pero sí, yo creo que esto es un dato, sí, es escandaloso precisamente porque todos tenemos en la memoria lo que un único caso supuso en 2016, ¿no? Que es que poco menos ardieran las calles. Pues ahora resulta que en los últimos 10 años se han producido 5.000 casos gradualmente, muchos de ellos mucho más graves, como el que comentaba de Azuque y Cadenares, porque no tiene parangón dentro de que todos son, insisto, todas las agresiones sexuales grupales son graves, pero siempre entenderá uno que dentro de los crímenes hay grados, ¿no? Pues 5.000 que han pasado prácticamente sin pena ni gloria, ¿no? No han copado los telediarios, no conocemos con rostro, con nombres y apellidos a sus autores, las grandes cabeceras de los diarios, por así decirlo, mainstream, pues apenas han tocado el tema más que de pasada, y así como una sola agresión en Pamplona en 2016 marcó un hito incluso legal, es decir, que a partir de esa agresión se empezó a articular toda una serie de normativas, una ley concreta se hizo al calor de esa agresión, vemos como 5.000 no suponen que se pongan a trabajar o que se pongan a plantearse el problema, ¿no? De hecho, el Ministerio de Igualdad, cuando se empieza a hablar de esas agresiones sexuales en grupo y demás, pues empieza a hablar a sacar argumentos muy peregrinos, ¿no? En primer lugar dice que es porque se denuncia más.
uno puede denunciar un robo, uno puede denunciar un acoso sexual, pero una agresión sexual no es una cosa que uno se invente, ¿no? Es una cosa al mundo. que sucede, ¿no? Y luego también hablan de la pornografía, ¿no? Bueno, pues estos datos vienen un poco a desmontar eso, porque el 43% de los agresores sexuales proceden de países en los que apenas se consume porno, por otro lado. Entonces, me resulta, luego, muy escandaloso el dato cuando uno lo bucea, cuando uno lo logra encontrar, y sobre todo el silencio mediático del que va acompañada esta triste realidad en España, ¿no? Sin duda. Marcos Ondarra, ahí está el dato, ahí está la información y es de justicia, y más siendo periodistas los dos, que pongamos ahora el foco donde debe estar y no donde ha estado en los últimos 10 años. Aquí no estamos defendiendo a nadie de la manada de Pamplona, pero que sean el símbolo de este tipo de agresiones es tremendamente injusto. Ellos no deberían ser el símbolo de eso. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Un placer, un abrazo, Albert.